¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Historias y Relatos Fantasmagóricos. Continuamos con la serie de leyendas mexicanas de terror. El día de hoy les voy a presentar el capítulo 364, que se titula La Piedra Negra de la Veta. El capitán Álvaro Gonzaga vio uno a los hombres golpeados que difícilmente se mantenían en pie y lanzó un chasquido. No, aquí no está ese pelado de Pablo Cisneros. Se dio la media vuelta y golpeó con su fuerte su bota negra. ¿Y qué hacemos con ellos, mi capitán?, preguntó el sargento Soto, empuñando su fusil, sintiendo que aquel era su momento de gloria. Solo esperaba la orden para escupir todo su parque sobre los infelices prisioneros, esposados de dos en dos, y cuyo delito había consistido en querer recuperar sus tierras, que ahora estaban en manos de hacendados voraces. Asusados por Pablo Cisneros, habían matado a los gendarmes que los conducían a la capital del estado de Zacatecas. Pero, contrario a lo que creían, estos no llevaban las llaves de las esposas, y así no llegaron muy lejos, antes de que los federales aparecieran en el horizonte. Solo Pablo y el viejo Demetrio Rojas habían logrado internarse en el monte. «¡Échenselos a todos!», ordenó el capitán, furibundo. El traquetear de la fusilería apenas inmutó al oficial Gonzaga, que llevándose un cigarro sin filtro a la boca, se puso a contemplar los montes en que posiblemente se había ocultado aquel rebelde que tantos problemas daba a las autoridades del estado. «¿Ahora qué hacemos con los cadáveres?». «Tírenlos allá, en la sierra, para que se los coman los coyotes». «¿Cuestión de tierras?», preguntaba días después el hacendado don Epifanio Ortega, sirviendo otro caballito de tequila al capitán Gonzaga. «Por lo que es a mí, no me la hacen. Yo tengo mis guardias y sé muy bien darle a cada quien lo suyo. Pelado, que me sale bravo, pelado», que se detuvo a estudiar la reacción del oficial y soltó una carcajada por haber dudado del alma corrompida de su invitado. «Indio que mandó muy lejos, pues qué carajos». El capitán tapó el vaso con una servilleta y tras golpearlo sobre la elegante mesa, bebió de un trago su contenido, no sin antes el anfitrión asomara la cabeza para ver si no había quedado dañada la caoba. Luego, el militar se paró de un salto, dispuesto a soltar órdenes a su regimiento a través de la ventana. «¡Cabo! ¡Silencio!». «Sí, mi capitán». «Aliste a todo mundo. Quiero alcanzar la loma del Magistral antes de que nos oscurezca». «Pero, capitán Gonzaga, por favor», decía el anciano de barba patriarcal y reloj de leonina, que se había puesto a su vez de pie. «Le digo que no hay necesidad de que se desgaste buscando a ese mentado Cisneros por mis tierras. Ese pobre infeliz y el viejo que lo acompaña, si se han atrevido a adentrarse aquí, ya fueron atacados por los coyotes, las cascabeles o los jabalís, o ya fueron cazados por mis hombres, más fieras aún, qué carajos». Trató de reír, pero el alcohol no bien tragado le trajo una tos tensa y seca. Luego de que se repuso, empezó una frase enigmática. «Aunque si se han metido por donde la Piedra Negra, él y su acompañante, pero no, esas son tonterías, no pasa a ser una leyenda de los indios ignorantes», volvió el acceso de tos. «Óigame, don Epifanio», dijo el militar golpeando la espalda de su anfitrión, «no empecemos ahora con cuentos». «Leyendas», aclaró el anciano hacendado al levantar un índice. «Leyendas, mi estimado capitán. ¿Conoce usted la diferencia entre unas y otros?», preguntó en tono docto. «No, ni me interesa», decía el militar, haciendo señas al sargento Soto y metiendo la mano en su fabril ceguera. «Pues debería.
ya que va a adentrarse en esa zona, en esa loma. Que Dios nos valga, verá. Todas las leyendas parten de un hecho real que, con el paso del tiempo, se va exagerando hasta... ¡Me llamó, capitán! A ver, sargento, arráncate a Guadalupe y entrégale esto a Paloma Santibáñez. Sí, mi capi, voy volando, respondió el subordinado recibiendo un sobrecito. Pero espérate, quiero que me entiendas. Entrégasela en propia mano. Tengo entendido que el gobernador anda por ahí de descanso. No quiero que tenga noticias mías hasta que le lleve vivo o muerto al tal Pablo, y eso quizás sea mañana mismo. Sí, capitán. Allá nos alcanzas en el arroyo. Molesto por aquella interrupción, el anciano tomó asiento cerca de la ventana y respiró profundamente varias veces. Ya se le pasó el atragantamiento, ¿eh? Debería escucharme antes de irse y dejar que mis hombres, que son nativos de aquí, capoteen a la muerte. Escúcheme usted muy bien, don Epifanio Ortega, gritó el visitante en estado colérico. Gracias a mi abuelo y su piquete de hombres, pudo usted quedarse como amo y señor de casi todo lo que desde aquí abarca la vista. Así que le pido más respeto, sobre todo tomando en cuenta que usted no cumplió con su parte del convenio de entregarle la quinta parte de la producción de metales. La quinta parte era algo excesivo. Tu abuelo no quiso entender. El capitán lo miraba con ojos entrecerrados, al tiempo que le mostraba el mango de su fuete. ¿Y por ello apareció muerto en el cruce de arroyos de la Veta? Le juro que yo no tuve nada que ver, y por ello le pido que no vaya por ahí. Ya el gobernador me tiene echado el ojo y no quiero caer totalmente de su gracia. Pero de la mía ya cayó. Pero si tú no eres más que un... No se atreva a insinuar ni siquiera que soy un paría. Y si el gobernador no me ha dado la mano de su hija, es porque espera que atrepe primero al escurridizo de Pablo Cisneros, de cuya bravura corren historias. ¿Se habrá creído el viejo Santibáñez que le tengo miedo al pelado ese? Ni a los vivos ni a los muertos les he mostrado nunca temor. ¿Me entiende? Y luego que vuelva y me case con Paloma, a ver si no le damos un sustito, mi suegro, y yo comiéndole algo de lo mucho mal habido que tiene. Diciendo esto, el capitán Gonzaga se dio la media vuelta y salió, sin dar oportunidad de réplica al viejo que, rojo de ira, hacía fuertemente el mango de su bastón de oro y plata con manos temblorosas. Apenas vio que atravesaba la cerca el último de los 29 soldados de Gonzaga, el anciano llamó a su capataz. ¡Pánfilo, ven acá, hijo de la tiznada! ¿Patrón? Júntate a tus 15 hombres y sígueles el rastro. ¿Quiere que los ayude a salir vivos de ahí? No seas estúpido. Ese capitancillo acaba de amenazarme. Antes me interesaba salvarlo. Ahora lo que quiero es que te asegures de que la piedra haga su trabajo, como lo hizo contra el general Gonzaga. Ninguna prueba habrá que yo dañe a este malnacido. Entonces el capataz sonrió malignamente y sus ojillos cobraron un siniestro brillo. Entretanto, el anciano Demetrio Rojas se iba de bruces arrastrado consigo a Pablo Cisneros. Unidos por las muñecas, habían logrado subir un par de cerros y para reponer fuerzas habían bebido agua de lluvia en los huecos de las piedras y mascado algunas hierbas. Pablo se esforzó por sonreír pese a los cardenales en la frente. Si te pegaste fuerte, dijo el anciano un tanto apenado. ¿Y qué tal te fue a ti, Demetrio? Mírame nomás el hocico, ya no me queda ningún diente de enfrente. Y rió fatigosamente, escupiendo sangre. Ya sabes, los demás me los tumbó esa fiera del sargento Soto. Pero ya lo tendré en mis manos y mira, mostró un bíceps. Estoy viejo pero correoso. Luego elevó el pecho con vellos blancos. Y esto, pura madera de primera, mi hermano. Rieron otro poco. Ante la vista del cielo, Pablo se angustió. Tenemos que soltarnos, pareja, y agarrar cada uno por su lado. Sí, pues, pero necesitamos algo metálico, herramientas. ¿Dónde las conseguiremos? Busca, hermano, busca. Debe haber gente habitando por aquí.
un arriero, un afilador, alguien que cargue fierros. Tras unos minutos de descanso, se levantaron y siguieron su marcha. Durante 1 hora más de camino, bajo el sol cancinante, no vieron ni oyeron a ser humano alguno. ¿Ya conocías estos rumbos?, decía Pablo con los labios resecos. Ni idea. Rara vez salí de mi pueblo, me dedicaba a mi tierrita, aunque poca, hasta que me la arrebataron los difundistas. ¿Y tú qué hacías? Yo, contestó Pablo, sintiendo que iba a desmayarse de cansancio y exceso de sol, yo era carnicero, pero mi padre también fue despojado. Y es que aún hay oro en esas tierras, sí, y mucho, y sobre todo plata. Tanto hay de una y de otro que muchos que venían buscándolos creían que podían hallarlos a flor de tierra. ¡Y qué idiotas! Justo cuando decía esto, vieron algo que brillaba de tal modo que los deslumbró. ¿Pero qué demonios es eso?, expresó Pablo, y fueron acercándose. Habían hallado una hacha. En esos momentos, por el balcón de su ventana, Paloma Santibáñez terminaba de leer la carta del capitán Gonzaga. Quiso hacerle frente al mismo militar que se le entregara, por si era urgente mandar una respuesta. De pronto su gesto pasó de la alegría al espanto. ¡No!, dijo tratando de desahogar la voz y agitando la cabeza. No, dile que no busque por la piedra del arroyo de la Veta. ¿Pero por qué lo dice usted, señorita? No pregunte, Soto, y corre a avisarle que... No, Dios mío, no permitas que se repita la historia. Hizo una seña de despedida al sargento y cerró la ventana. Cayó sobre la poltrona y lloró recordando a su primer y gran amor, Gildardo San Juan, quien después de afilar su cuchillo en la piedra negra del arroyo de la Veta, había matado sin piedad al hijo del boticario, abriéndole en canal como res, solo porque el muchachito la había acompañado un día a casa tras la misa de las 7 de la noche. Ya en la cárcel, el asesino, como si saliera de un terrible trance, se arrepintió de su crimen y se ahorcó. Ya antes había escuchado a la gente del pueblo hablar de lo fatal que resultaba afilar metales en la piedra negra, que cuando fue descubierta por un par de muchachos era amarilla. Aquellos jóvenes, creyendo que era oro, se aniquilaron entre sí, no sin antes haber afilado en ella sus armas. La roca era de una mezcla de arsénico y azufre, pero con aspecto muy semejante al del oro. Pero conforme más gente se mataba bajo los efectos de su influencia, se fue ennegreciendo. Tras encontrar el hacha, Pablo y Demetrio buscaron algo sólido contra lo cual golpear la cadena que los unía, y justo ante su vista apareció la fatal roca. ¡Mira, allá! Esa piedra se ve bien maciza. ¡Aprisa! La noche se acerca y ya no puedo correr jalándote, endemoniado viejo. Demetrio se extrañó ante esas palabras, pues Pablo siempre se había dirigido a él con respeto. El anciano por un momento creyó que una influencia maligna flotaba en el ambiente y tuvo miedo de ver a Pablo con el hacha. «Dámela, muchacho, te digo que aún soy muy fuerte y es cosa de segundos y ya estaremos libres». «No se haga ilusiones, viejo. Yo sé manejar el hacha como ningún carnicero de la región. Y ahora lo que menos queremos es perder tiempo, ¿verdad? Y camínele. Esa roca parece de metal y va a aguantar bien mis golpazos». Entonces el aire les trajo un aullido. «¡Coyotes, Pablo! ¡Sí! ¡Corre, corre! Como tú quieras, mijo, pero empieza a pegar». Casi de un salto, estuvieron ambos a los lados de la piedra y Pablo asestó el primer hachazo, que resonó por toda la ladera del cerro. «¿Oyeron?», dijo el capitán al escuchar el golpe metálico. «No andan muy lejos». A sus espaldas vieron la polvareda que levantaba el sargento Soto. En cuestión de minutos, éste le comunicó el temor que había manifestado Paloma Santibáñez. «Ah, pero qué supersticiosa está mi gente ahora, Soto. Pero no hay que hacer caso de las habladurías. Yo nomás pesco a ese infeliz que tanta lata le da a mi futuro suegro y me voy a ver a Paloma. Tiene que convencerse también ella de que Álvaro Gonzaga no lo espantan ni vivos ni muertos».
Otro golpe, mi capitán, avisó el cabo. Silencio. Agarre bien sus bridas, vamos a subir de un jalón al cerro y a traernos a esos dos arrastrándolos por el cuello, antes de que anochezca. ¿Pero qué estarán intentando? ¡Arre, bestias! En cuanto vio con sus catalejos que los militares emprendían la carrera, el capataz de don Epifanio se preocupó. ¿Cuánto tiempo tendría para poner a esa tropa bajo la influencia de la piedra? ¿Y cómo lo haría? Queriendo su patrón contrariarse con los militares, el día anterior había ordenado a Pánfilo esparcir objetos metálicos por el cerro, de modo que fueran hallados por los prófugos en las proximidades de la piedra. Demetrio y Pablo estaban haciendo exactamente lo que se les había esperado que hicieran. Pero, ¿y los militares? ¿Y ahora? ¿Cuál es el juego?, preguntó el asistente del capataz. Hay que obligarlos a atacar a la piedra. ¿Pero cómo? Vamos a usarla de barricada, con el pretexto de cubrir la retirada de los pelados esos. ¡Échenle, muchachos, por el atajo! Uno de ellos dio vuelta a su bestia y se alejó despacio para no ser escuchado por el jefe. Por ninguna razón quería tener contacto con la piedra negra, que era la culpable de que su padre hubiera degollado a su madre durante un día de campo. ¿Qué? ¿No puedes pegar más fuerte? El viejo Demetrio estaba exasperado. Te digo, muchacho, que me dejes hackear. ¡Shh! ¡Cállate!, dijo Pablo, y pegó la oreja al suelo. Es un trote, ya vienen por nosotros. Demetrio aprovechó el descuido para tomar el mango del hacha y tratar de arrebatárselo a su acompañante. En cuanto éste se dio cuenta, le soltó un puñetazo. El viejo respondió y se intercambiaron golpes cada vez más fuertes, pero la juventud se impuso. Pablo inmovilizó al viejo contra la roca y lo amenazó con el filo del hacha. El hombre canoso rió entrecortadamente y luego dijo: «Anda, mátame, a ver si puedes huir arrastrando mi cadáver». Pablo, que sujetaba fuertemente la muñeca del estaba esposado al anciano, mostró un terrible brillo en sus ojos y sonrió con perversidad. «No, no voy a arrastrarte». «Pues suéltame, maldito, que ya hasta no puedo oler a los caballos». El muchacho sujetó con más fuerza la muñeca de Demetrio y apuntó con el hacha. «¡No! ¡No seas bárbaro!». En un santiamén, chorros de sangre bañaron la roca negra y el anciano empezó a sentir que se le escapaba la vida. «¿Cómo eres desgraciado, Pablo? ¡Mi mano! ¡Ay, mi mano!». Pablo sacó la mano encercenada del viejo del aro de las esposas y soltando el hacha echó a correr. Por un lado oía aullidos de coyotes, por el otro lado caballos y más caballos venían en sentido contrario. Bajo el cielo rojizo descubrió las borrosas siluetas del capataz y sus hombres. «¡Párate ahí, infeliz! ¡Que te pares!». Pese al peligro que sabía que corría, Pablo no se detuvo. No había dónde ocultarse, pero su mente, afectada por lo que acaba de suceder, no reflexionó. Siguió adelante con pasos cada vez más fatigados hasta que una ráfaga de balas lo derribó. «¿Oyeron eso?», dijo el capitán asombrado. «¿Pero dónde consiguieron armas esos prófugos?». «Pa' mí que no son ellos, capitán», comentó Soto. «Ha de haber una gavilla de maleantes por ahí. ¿No le digo? ¿Ya los vio?». Ambos grupos de jinetes se acercaban a gran velocidad a donde estaba el viejo Demetrio ya moribundo. «¡Deténgase! ¿Quién vive?», gritó Gonzaga. «Son pocos, capitán. Vamos a partirles la cara en segundos». El capataz y sus hombres les lanzaron unos tiros y de inmediato se echaron a tierra para cubrirse. «Esos no quieren pelear», decía Álvaro. «Pues, ¿qué se traen? Agáchese, capitán. Sargento Soto, ya le dije que yo no tengo miedo de ningún pelado. Vamos, no desmonten contra ellos». Y dirigió la primera carga. Varios de los hombres de la guardia de don Epifanio cayeron mortalmente heridos. El capitán y los suyos volvieron a sus posiciones. El capataz sonreía complacido. Varias de las balas de los federales habían dado contra la piedra negra. En cuanto a estos iniciaron la segunda carga, Pánfilo emprendió la huida, dejando a sus heridos a merced del capitán y del maleficio de la piedra. De súbito, en los alrededores de esta, aparecieron varios espectros de ropas desgarradas, de cuyas muñecas huesudas
colgaban esposas oxidadas. ¡Ah!, gritó el espanto del capitán, que decía no tener ni a vivos ni a muertos. Su caballo reparó ante los fantasmas y el oficial fue a dar al suelo. ¡Aléjense de mí!, gritó aterrado. Ustedes están muertos, pero bien muertos. Yo mismo ordené que los mandaran al infierno. Pero capitán, decía el sargento Soto, ¿qué les sucede? ¡Soto! ¡Soto! ¿Acaso no los ves? ¡Son demonios! Capitán, aquí solo están nuestros hombres. Sobrepuestos a sus soldados, los espectros venían a Gonzaga con un odio infernal. El capitán levantó el arma. ¡No! ¡No dispare! ¡Está loco el infeliz!, gritó el cabo, y apuntó a la cabeza del capitán, que seguía en el piso. ¡No! ¡Es cierto!, gritó un soldado. ¡Ya los veo! ¡Miren! ¡Son fantasmas! Enseguida se escuchó una cerrada balacera. Al día siguiente, don Epifanio miraba cómo colocaban en el patio 31 cuerpos de hombres uniformados, acribillados por armas del propio ejército. Se habían matado entre ellos. Ha pasado el peligro. Ningún militarcillo de baja estofa ha de venir a perturbarme. No solo tengo a mis leales guardias, sino a mi querida Piedra Negra. Cuando la destrozada cabeza del orgulloso capitán Gonzaga fue puesta sobre el césped, don Epifanio lanzaba al fuego una carta perfumada de palomas antibáñez. Las últimas palabras en ser consumidas por los azules llamas eran: no hieras ni con un suspiro la superficie de la maldita piedra de la veta. ¡Patrón! Hay algo muy raro en el cuello del capitán, dijo Pánfilo, entrando de improviso y haciendo que el viejo Epifanio diera un brinco. Pues, ¿qué es? Unas como marcas de manos, pero huesudas. Venga a ver, patrón. Bajo el fuerte sol que cosía el rostro de Gonzaga, eran claras las profundas huellas de dedos cadavéricos en su cuello. Intrigado, el viejo buscó el cadáver del sargento Soto, el más cruel de los hombres del capitán, y vio lo mismo. «Sabrá Dios», dijo, y se dio la vuelta para ir a ponerse en paz con Dios en su capillita. Imaginaba, aunque su mente se cerraba a esa posibilidad, que las víctimas de aquellos militares habían vuelto de la tumba para vengarse bajo la influencia de la Piedra Negra. ¡Guau, amigos! ¡Qué historia! Una leyenda más de esta serie de leyendas mexicanas de terror. Amigos, si ustedes tienen alguna historia, algún relato o alguna leyenda de terror o de suspenso y quieran compartirla con un servidor, no lo duden. Contáctenme en mis redes sociales, vía YouTube, vía Facebook o al correo electrónico historiasfantasmagóricas@gmail.com. Ya sea que me lo envíen por medio de un audio para que ustedes escuchen en el blog, o me lo envíen por escrito y así la narraré yo. También por medio de Facebook ya me autorizaron las estrellas. Si fueran tan amables de poderme apoyar, de verdad se los agradecería muchísimo. Esto para poder continuar creando más contenido. No se pierdan esta gran serie de leyendas mexicanas de terror. Historias que se convirtieron en leyendas. Si te gustó este video, regálame un like, comparte y suscríbete a mi canal, para que leyendas mexicanas de terror y el tema paranormal no desaparezcan nunca. Les repito mi correo electrónico, historiasfantasmagóricas@gmail.com. Envíame tus relatos, envíame tus vivencias. Sin más por el momento, sería todo. Y esperen más historias y relatos fantasmagóricos. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias.